Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento en el que te encuentre mirando este video. Así que pasamos por aquí para que conversemos un rato. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha las oraciones de todo el mundo? Si Dios escucha la oración de una prostituta, de un violador, de un ladrón, de un asesino que ora para salir a la calle a robar y a matar. ¿Escucha a Dios esas oraciones? Tal vez al escuchar esto tú estás pensando, sí, Dios escucha las oraciones de todo el mundo. Déjame decirte, querido, que sí, Dios escucha las oraciones de todo el mundo, porque Él no es sordo. Pero Dios no atiende las oraciones de todo el mundo. Dios no le hace caso a todo el mundo. A pesar de que Él está escuchando a todo el mundo porque no es sordo, pero no le hace caso a todo el mundo. Para que Dios pueda hacerte caso cuando tú oras, para que Dios pueda hacerle caso a una persona cuando conversa con Él, tiene que cumplir con los requisitos que conlleva una conversación con Dios. Así como los presidentes de cualquier país del mundo tienen requisitos para recibir a una persona, para atender a una persona, para hacerle caso a una persona que le haga un pedido o cualquier cosa que quiera que el presidente de ese país le escuche. Así es Dios. Para que Dios nos haga caso a nosotros, para que Dios responda a nuestro pedido, para que Dios nos preste atención a nosotros, tenemos que cumplir con los requisitos que conlleva en nosotros poder venir ante su presencia y hablar con Él. Así que quiero invitarte a que abra tu Biblia en 2 Crónicas 7:14. Allí la palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo, el que invoca a mi nombre, dice el Señor, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, para que Dios pueda atendernos a nosotros, nosotros tenemos que venir a Él primero humillado, reconociendo que no merecemos nada de Él y agradeciéndole por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Y entonces ahí sí podemos conversar con Él. Porque conversar con Dios es abrirle el corazón como un amigo. Y eso es orar. Saber que estamos delante de nuestro amigo, que Dios es nuestro amigo. Y a Él ver la necesidad que tenemos de conversar con Él, Él nos va a escuchar. Pero tenemos que venir a Él humillado. Pero cuando estemos conversando con Él, debemos hacerlo de manera sincera, sin hipocresía. Debemos contarle a Dios las cosas que realmente son reales en nuestras vidas. Porque ya Él sabe lo que nosotros venimos a conversar con Él antes que nosotros le digamos. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros. No seguir siendo hipócritas. Y cuando nosotros venimos humillados ante Él, cuando nosotros conversamos con Él de manera sincera, sin hipocresía, entonces Él nos hace caso. Entonces Él nos sana. Entonces Él perdona nuestros pecados. Así que, queridos y queridas, si tú quieres que Dios te preste atención,
si tú quieres que Dios te haga caso, entonces tienes que venir a Él humillado. Tienes que hablar con Él con sinceridad. Tienes que intimidar con Dios. Tienes que confiar en Él. Por eso Él dice que cuando oremos entremos a nuestros aposentos. Cerremos nuestra puerta. Conversamos con Él en manera privada. Y Él nos recompensa en público. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero si nosotros no cumplimos con estos requisitos, entonces Dios escucha nuestro pedido porque no es sordo, pero lamentablemente no nos atiende. Así que, mi querido, no solamente debemos venir a Él humillado, no solamente debemos conversar con Él, sino que debemos apartarnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos. Y arrepentirse no es más que dejar de hacer lo mal y comenzar a hacer lo bueno. Él sabe si cuando nosotros venimos ante Él, nosotros estamos siendo sinceros y le estamos diciendo las cosas como son. Él sabe si nosotros vamos a dejar de hacer lo malo que estamos haciendo y vamos a comenzar a hacer las cosas buenas, porque Él sabe todas las cosas. Pero nos da la oportunidad a nosotros de que le seamos sinceros. Y los únicos beneficiarios de que nosotros seamos sinceros, que no seamos hipócritas ante Dios, somos nosotros. Dice 2 de Crónicas 7:14 que entonces Él va a oírnos, Él nos va a atender, Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a sanarnos. El que encubre su pecado no prospera, lo dice la palabra de Dios, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú y yo sabemos eso. Por lo tanto, debemos venir a Dios humillados, con sinceridad, sin hipocresía, pero reconociendo que Él puede cambiar nuestras vidas. Reconociendo que Él puede darnos la fuerza para que nosotros podamos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Eso es arrepentimiento. Porque si nosotros no aprovechamos el momento en el que estamos hablando con Dios para cambiar nuestro rumbo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Por eso yo quiero que vayamos a Proverbios 28:9 en esta noche también, o esta mañana o tarde, ahora que estamos conversando. Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si tú no quieres escuchar a Dios, ¿cómo tú pretendes que Dios te escuche a ti? Si tú no quieres atender a las cosas que Dios te pide que haga, ¿cómo entonces tú pretendes que Dios haga lo que tú le estás pidiendo en tu vida? Por lo tanto, si tú no quieres escuchar las instrucciones de Dios, entonces lo que tú estás diciendo no tiene importancia delante de Él. No sirve, es abominable. Ponte a pensar, queridos y queridas, que si tú te haces el tonto, si tú te haces el sordo, para no escuchar la ley de Dios, para no escuchar el requerimiento que Dios te hace para perdonarte y para sanarte, ¿cómo quieres tú entonces que Dios te escuche? Mira, si tú vas al médico y el médico te examina y ve que está mal, que necesitas ayuda, y el médico te hace una receta y te hace unas indicaciones ahí para que compres una medicina y te dice la manera y la forma en la que tú tienes que tomarlo, pero tú no escuchas las instrucciones del médico, ¿cómo quieres sanarte? ¿Cómo te vas a sanar? Si tú no escuchas ni siquiera lo que el médico te está instruyendo, si tú no sigues las instrucciones al pie de la letra, tú no estás haciendo nada. Perdiste tu dinero y perdiste tu tiempo.
al venir al médico. Así mismo es Dios. Cuando venimos a conversar con Él en oración, debemos aprovechar el tiempo. Debemos ser sinceros, sin hipocresía. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste sincero cuando conversaste con Dios? Orar no es obligado, es una necesidad. Oramos porque necesitamos comunicarnos con Dios, así como necesitamos respirar para continuar viviendo. Necesitamos conversar con Dios para mantenernos vivos espiritualmente. Así que, si tú llegas cansado del trabajo, tú le dices a Dios: mira, Señor, hoy yo no quiero hablar contigo, estoy cansado, tengo sueño. Es una falta de respeto si comienzo a hablar contigo y me quedo dormido. Hoy me fue mal. Hoy te soy sincero, hoy no quiero conversar contigo nada. Hoy tuve un mal día. Hoy lo que quiero es dormir. Tal vez mañana yo converse contigo, Señor, por la mañana cuando me levanto. Pero hoy yo no quiero hablar contigo. Me siento mal, Señor. Hoy solo quiero recotarme en la cama, tranquilo, y dormirme un poco. Querido, pero tú estás orando hace rato, tú estás conversando con Dios. Eso es lo que Dios quiere, ese tipo de conversación es lo que Dios quiere. Eso es orar. Abrirle el corazón a Dios, Él es sincero. No venir con altanería y creer que por lo que nosotros hacemos, Dios tiene que escucharnos o recibirnos. No es así. Si te humilla, si tú oras, si te convierte, si deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno, entonces Dios te va a atender, Dios te va a escuchar, Dios va a perdonar tus pecados y Dios te va a sanar. Que Dios te bendiga, querido y querida. Y espero que ahora en adelante, cuando vayas a conversar con Dios, tome en cuenta estos elementos. Toma en cuenta estas instrucciones para que Dios pueda atender tu oración. No aparte tu oído para escuchar la ley de Dios. Escucha las instrucciones atentamente. Haz como Él te dice y serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a tiempo, cuya hoja no cae, y todo lo que tú hagas va a prosperar. Dios te guarde. Bendiciones para ti y lo tuyo.